El fondo del asunto es bajar ostensiblemente la subvención, los subsidios que paga el gobierno ecuatoriano anualmente, así como ocurre con nuestro país. Anualmente pagan una cantidad enorme de plata para subvencionar la venta de gasolina y de combustibles en Ecuador, y es parte de un acuerdo para la obtención de un crédito millonario con el Fondo Monetario Internacional. Es muy interesante porque hay que aprender. Definitivamente los subsidios hunden cualquier economía, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Si la cosa al revés le sale mal, o sea, se despiertan las protestas, gana la violencia, la gente sale a las calles, suben las cosas desmesuradamente, ahí la tendrá muy difícil y seguramente va a tener que pensar en completar el mandato y llegar hasta ahí, no correr más. Sí, los mandatarios tienen esos dos caminos para adoptar. Uno, o hacen lo que tienen que hacer, como en este caso reducir las subvenciones a la gasolina, o pensar en la reelección y por lo tanto no hacer lo que se tiene que hacer y hundir al país en mayor crisis. Pero a veces, Cacho, cuando se toman estas medidas duras y como tú dices, salen bien a pesar del costo social, etcétera, la gente más bien premia a quienes han tomado con coraje estas medidas. Esto es Cabildeo Digital. Pero aprovechemos este espacio porque ha ocurrido algo muy grave en el Ecuador. Cacho, tú tienes los detalles. Amalia, amigos, la pasada jornada, este martes, el gobierno ecuatoriano ha anunciado la elevación hasta cerca del 11% de la gasolina que se consume en ese país. Es prácticamente el anuncio de un gasolinazo, sobre todo sobre la variedad de la gasolina extra, que es la que más se consume en Ecuador, porque allá se venden por galones, no se venden por litros, y va a sufrir un incremento de hasta el 11%. Y esta es la asignación más ineficiente que el Estado puede tener. Y este gobierno ha encontrado la solución. Es a través de un mecanismo de compensación y a través de la implementación de un mecanismo de estabilización de precios. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Esto con el objetivo de precautelar la economía de las familias de los incrementos abruptos del precio de la gasolina a nivel internacional. Esto ya ha generado varios rechazos de parte de, sobre todo, sectores indígenas que se movilizaron cuando se pretendió también elevar los precios de la gasolina en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Pero el gobierno, para atenuar esto, ha lanzado un mecanismo de compensación. Van a entregarles unos bonos de compensación a los taxistas, a transportistas en general, que consumen este tipo de gasolina extra. Entonces les van a mandar una cantidad de dinero a sus cuentas bancarias, de tal manera que con eso baje un poco el costo para ellos de la adquisición de la gasolina. El fondo del asunto es bajar ostensiblemente la subvención, los subsidios que paga el gobierno ecuatoriano anualmente, así como ocurre con nuestro país. Anualmente pagan una cantidad enorme de plata para subvencionar la venta de gasolina y de combustibles en Ecuador, y es parte de un acuerdo para la obtención de un crédito millonario con el Fondo Monetario Internacional. Es muy interesante porque hay que aprender. Definitivamente los subsidios hunden cualquier economía, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Es interesante el mecanismo de compensar al transporte público para que el transporte público no suba los pasajes, que es el temor que hay frente a cualquier gasolinazo. Es interesante el mecanismo porque tienen anotados quiénes son las empresas, los conductores, y les hacen depósito directo
a sus cuentas bancarias. Me parece interesante el mecanismo. Estos depósitos directos a los choferes va a significar $100 millones al año, pero lejos de los más de 1.000 millones de subvención que se paga actualmente. Se coloca el precio del litro de gasolina en el Ecuador a $0.50 aproximadamente, a $0.50. El galón tiene 5 litros, con la subida a $0.50, o sea, estaba bien barato. En nuestro país es uno de los países con el precio más barato, por lo tanto con mayores consecuencias económicas, que se ubica a 0.35 centavos de dólar el litro de gasolina. Bueno, eso es lo que ha acontecido. Algo para aprender, Cacho, me parece importante. Sí, se juega una carta bravísima, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, porque es de alguna manera apostar a que le va a salir bien las cosas con un tema que es muy acuciante, que es la economía de cada uno de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que si le sale bien esta posibilidad, entonces va a poder reencaminar su reelección de manera un poquito más tranquila. Si la cosa al revés le sale mal, o sea, se despiertan las protestas, gana la violencia, la gente sale a las calles, suben las cosas desmesuradamente, ahí la tendrá muy difícil y seguramente va a tener que pensar en completar el mandato y llegar hasta ahí, no correr más. Sí, los mandatarios tienen esos dos caminos para adoptar. Uno, o hacen lo que tienen que hacer, como en este caso reducir las subvenciones a la gasolina, o pensar en la reelección y por lo tanto no hacer lo que se tiene que hacer y hundir al país en mayor crisis. Pero a veces, Cacho, cuando se toman estas medidas duras y como tú dices, salen bien a pesar del costo social, etcétera, la gente más bien premia a quienes han tomado con coraje estas medidas. Me recuerdo a Paz Estenssoro, ¿no? Y a Sánchez de Lozada, que era su ministro de Planeamiento, con el 21060, que fue terrible. Y bueno, en la próxima elección el pueblo eligió al ministro de Planeamiento de entonces, que era Sánchez de Lozada. Y con el caso Milei, me parece que va por ese mismo camino. Veremos qué pasa. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.